Hola, espero que te encuentres bien para seguir estudiando el tema de microclima en invernaderos. En este caso vamos a estudiar el segundo aspecto que afecta las condiciones ambientales interiores en este tipo de estructuras, y es la ventilación. Así que sin más preámbulos, entremos en materia. Como te decía, el segundo factor para el estudio climático de invernaderos es el de la variación de velocidad del viento o efecto cortavientos. Y para seguir con esta temática, pues es necesario revisar los perfiles verticales de velocidad media del viento. Estos estudios o estos perfiles se utilizan mucho para cálculos de energía eólica. Vemos en la gráfica, por ejemplo, que en el día, dependiendo de si es un día soleado o no, y en la noche también, si es una noche nubosa o no, los perfiles verticales de velocidad del viento cambian, sobre todo pues con velocidades por encima de los 4 o 5 metros por segundo. Y estos perfiles se determinan mediante la ecuación que aparece en la diapositiva, donde U es la velocidad del viento que estamos calculando, U con asterisco corresponde a la fricción a esa velocidad, K es la constante de von Karman, aproximadamente de 0.4, y Z la altura de medición de la velocidad del viento. El valor de Z sub 0 corresponde a la rugosidad del terreno sobre el cual estaría pasando estas ráfagas de viento, y el phi, que aparece en la ecuación, pues corresponde a la función de estabilidad atmosférica. Si es un valor grande corresponde al día, y si es un valor pequeño pues corresponde a la noche. Y esta rugosidad, pues como les decía, corresponde a diferentes condiciones de terreno. Por ejemplo, si nosotros estamos mirando el mar, pues el coeficiente de rugosidad es bastante bajo, de 0.002, o si estamos hablando de terrenos abiertos con pequeñas variaciones en la topografía, cambia a un valor de 0.03. Si ya tengo algo de bosque o algún tipo de cultivo alto, pues sigue cambiando hasta tener condiciones de rugosidad de ciudades o de pequeños o de bosques donde los valores de rugosidad llegan a 0.4 metros. Aquí pues vemos nosotros algunos valores de este coeficiente de rugosidad que han sido calculados pues desde 1989 que se hicieron estos estudios. Esto corresponde a estudios hechos en Dinamarca para velocidades de viento y cálculo de energía eólica. Sin embargo, pues para las condiciones de invernadero, los factores que inciden sobre esta disminución de temperatura pues están relacionados a factores foliares como el ancho y el largo de las hojas. No es lo mismo un cultivo de rosas donde las hojas tienen un tamaño reducido en comparación con cultivo de tomate cuyas hojas son mucho más grandes, y estamos hablando de dos cultivos que pueden llegar a la misma altura. De igual manera podemos tener unas características estomáticas. Dependiendo de esas características estomáticas, el tamaño del poro y la frecuencia de estos poros, si se da al darse en el ASO y en el ENVES, pues tenemos unas reducciones de ventilación también o de velocidad de viento al interior. Factores de cultivo, la altura, como lo mencionaba con el cultivo de tomate, es diferente la velocidad de viento que se alcanza dentro de un invernadero que tiene tomate o que tiene rosa a un invernadero que tiene, por ejemplo, lechugas. De igual manera, el coeficiente de extinción de viento, que se denomina aquí por la letra gamma, también nos va a afectar esa ventilación al interior de la estructura. Los factores meteorológicos, como la velocidad de viento sobre el cultivo, el viento a la altura del cultivo y a la altura donde se evalúan esas resistencias, pues también nos va a generar algún cambio en los cálculos de velocidad o de variación de la velocidad del viento. En este sentido, relacionando todas estas variables, encontramos unas resistencias a la ventilación, en este caso la resistencia causada por estomas, representada en la ecuación que ven allí en la diapositiva, una resistencia de capa límite al vapor, teniendo en cuenta pues el ancho y el largo de las hojas, así como la altura donde se evalúan estas resistencias. La resistencia de capa límite al calor también tiene como variables dependientes el ancho y el largo de la hoja y la altura de donde se miden o se evalúan estas resistencias. La resistencia interfoliar, que tiene en cuenta pues
todos los valores descritos anteriormente y la resistencia pues atmosférica, que toma en cuenta la altura, el ancho, el largo de las hojas, la altura de coeficiente de extensión de viento y pues los factores del cultivo. Cuando aplicamos todas estas ecuaciones pues nos damos cuenta que hay unas reducciones fuertes en la velocidad del viento hacia el interior del invernadero. Cuando evaluamos estas ecuaciones necesitamos algunos valores como los típicos de resistencia estomática y pues tener en cuenta las condiciones de borde. Estos datos los calculó Cecilia Stagliani hacia el año 91 y pues aparecen en la tabla. Cuando nosotros calculamos las ecuaciones descritas en la diapositiva anterior, vemos como en condiciones de un viento exterior de 4 metros por segundo en el exterior, pues hay una reducción de la velocidad del viento hacia el interior del invernadero a valores de 0.15 metros pues si tenemos ventanas abiertas, o incluso valores de 0.03 metros en ventanas cerradas. Esto pues hecho con las ecuaciones mostradas en la diapositiva anterior nos da a través de regresiones una ecuación como la que aparece en esta diapositiva, donde el subíndice 2 pues indica la altura medida de la medida de velocidad del viento. Entonces pues ¿qué es lo que podemos decir? Lo primero, que hay una variación a lo largo del día y la noche en velocidades de viento, que esa variación de velocidad también va a verse afectada por la altura, y pues aunque los estudios están para cálculo de energía eólica a grandes alturas, por encima de 50 y 100 metros, pues los fenómenos son muy similares cuando estamos trabajando al interior del invernadero, y esa ventilación va a fluctuar a lo largo del día como aparece en esta gráfica. Vemos, por ejemplo, en la línea roja que a 30 metros sobre el terreno tenemos un incremento de la velocidad del viento en la medida en que estamos aproximándonos al mediodía solar, hacia el mediodía. Sin embargo, pues cambia esta velocidad en horas de la noche y en la madrugada. Esto pues va variando en función de la altura, desde los 30 hasta los 400 metros, pero si nos enfocamos en la línea roja vemos que hay un incremento de la ventilación hacia el mediodía. A pesar de todas estas ecuaciones, en el tema de invernaderos debemos tener en cuenta que a velocidades de viento por debajo de los 4 metros por segundo predomina el efecto chimenea, es decir, este movimiento de aire por cambio de densidades. ¿Sí? El aire caliente tiende a subir, el aire frío tiende a permanecer abajo. Entonces hay este efecto chimenea que es el que nos genera las renovaciones en los invernaderos, y allí es donde debemos nosotros trabajar el diseño de ventilación. ¿Cómo lo vemos representado? Lo vemos representado en este esquema donde no toda el área de la ventana sirve para entrada de aire del exterior, sino que una porción de la ventilación nos sirve para entrada y otra porción nos sirve para la salida. Lo mismo nos sucede cuando vamos, por ejemplo, en un vehículo. Si nosotros abrimos una ventana del vehículo, no va a entrar suficiente aire. Para que éste ingrese, tenemos que abrir otra ventana adicional y entra al vehículo la cantidad de aire que puede salir por la ventana siguiente. Esto pues ya se ha estudiado con estas ecuaciones y se ha simulado utilizando herramientas como la dinámica de fluidos por computador. En este caso, por ejemplo, para Colombia tenemos este estudio que se hizo en el año 2003, donde vemos cómo la velocidad de viento aumenta cerca de las ventanas laterales y en la ventana superior o ventana cenital, siendo pues una velocidad mucho menor al interior del invernadero. Esto cuando tenemos velocidades por encima de 10 km por hora. Velocidades por debajo de este valor tienen un comportamiento diferente debido al efecto chimenea. En resumen, ese efecto cortavientos o de variación de la velocidad del viento al interior del invernadero es un factor que incide en el microclima del invernadero. Hay muchas formas de calcularlo y actualmente pues con las herramientas computacionales puedes obtener una aproximación a cómo circula el aire al interior y esto cómo va a afectar el cultivo.